Vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas. Pierre Hostegui, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pierre es doctor en Ciencia Política y académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Pierre, primero, antes de que hablemos de los resultados, ya sabemos de su biografía, pero ¿qué tipo de liderazgo es él? ¿Clasifica como un líder populista? Porque además el populismo no es necesariamente el populismo latinoamericano. O sea, es interesante darle una definición a la gente de lo que es el populismo para que entienda si Trump clasifica o no ahí. No, claramente se trata de un liderazgo populista, muy claramente, y hay muchos aspectos que rescatan eso. Primero, tiene un discurso muy anti-establishment y de hecho en el mundo ahora, incluso en Chile, hay una sensación muy de bronca, muy anti-establishment, muy de desconexión y él juega con eso. Segundo, él no ganó gracias al Partido Republicano, ganó hasta a pesar del Partido Republicano. En la introducción del programa. Sí. Entonces, los populistas se caracterizan por una relación personal entre ellos y sus seguidores. Sin intermediarios. Bueno, o sin importar las instituciones que corresponden, digamos, a los partidos o al sistema de partido. Entonces es bien directo y eso le funcionó mucho y no tiene un equipo tan grande como el de Hillary, que era más machine politics. Tercero, suelen antagonizar, bastante polarizar, no tienen miedo a la polarización ni al antagonismo. Cuarto, que eso algo lo enfatizó mucho en mis trabajos, no tienen miedo al políticamente incorrecto, hablan mal, dicen cosas que para muchos son inaceptables. Como soy inteligente, esto está probado porque evadí impuestos. Sí, bueno, y todo el mundo sabe lo que dijo sobre las mujeres, sobre los inmigrantes, en fin, todo un montón de cosas que no... Sí, claro. Y lo hacen a propósito, no son errores, y lo hacen porque molesta a muchos, pero otros dicen, pucha, este dice lo que yo pienso, pero no me atrevo a decir, el secreto guardado que pensamos muchos eso, nos atrevemos, él sí. Y finalmente creo que hay una cosa de identificación, o sea, él es un billonario exitoso, de mal gusto, pero exitoso, entonces es fácil para gente común identificarse con eso. O sea, aspiracional, dices tú. Sí, pero no es un aristócrata tipo Vitacura, es bien, tiene gustos bien plebeyos y lo aficha, es muy ostentatorio, entonces permite una identificación para gente que puedan tener lo mismo gusto, pero quisieran tener esta plata, que eso lo puede hacer para mí. Eso también es bastante típico de los modos de ser populista. Sí. Marcela, cuando pensamos... Lo último también es el factor nativista o nacionalista, que es muy importante en todos los populismos, y él lo tenía más que de sobra, obviamente. O sea, basta ver el lema de la campaña. Sí, sí, sí. Suficiente con eso. Votaron menos, esta coalición étnica, en el fondo, que apoyaba a Obama, votó menos, pero además, dentro de los que votaron, también disminuyó el apoyo para los demócratas. Quisiera añadir algo también, que hay dos tipos de establishment. Hay el establishment político, la casta política, como dicen en España, y hay el establishment económico, el 1%. Y es muy interesante que Bernie Sanders tuvo mucho éxito movilizando en contra del establishment económico, perdió, este discurso desapareció del final de la campaña y quedó el discurso de Trump en contra del establishment político. Y Hillary no tenía ninguna credibilidad para atacar ni el establishment político, eso es parte de eso, ni el establishment económico por sus múltiples contactos con Wall Street y la élite. Entonces quedó un poco sin armamento en este nivel. Y obviamente, como Obama es mitad negro, pero está considerado plenamente negro en Estados Unidos, va a conseguir más entusiasmo de la población afroamericana que Hillary Clinton. Además, su marido tuvo políticas que no fueron tan favorables a los sectores afroamericanos tampoco en su época. Entonces, ella como quedó sin nada y quedó simplemente como candidata de la continuidad. Y como hay mucha bronca a nivel mundial, pero a nivel de Estados Unidos en particular, el candidato del cambio, para bien o para mal, es Trump. Y te quería preguntar una cosa, Pierre. Hillary Clinton tenía, pero igual que tuvo en su minuto Obama, la maquinaria más sofisticada respecto de datos, o sea, de saber hasta el último gusto del votante. Trump cero, no tenía, o sea, no sé si cero, pero bastante poco. O sea, él siguió realmente por su olfato. Uno haciendo en paralelo con su show, uno podría decir es un aprendiz de político, pero demostró, resulta que mucho más ojo, sin tener ningún dato. O sea, bueno, algunos decían esto es olfato o temperamento, emoción versus racionalidad y datos. Pero qué impresionante que sea capaz, porque no es solo apuntar al humor, al estado de ánimo del país, sino que saber cómo hacer campaña.
¿Y Bueno, dónde hacer? ¿Dónde poner esfuerzo? y conectarse directamente con su público. Y en esto la gente que tiene experiencia en el show business quizás tienen más talentos que gente que hace policy paper y políticas públicas. Entonces, lo del show del Apprentice no es para nada. Y todos los populistas tienen casi todos un vínculo con el show business de una manera u otra y no es sorpresa. Vuelvo rápidamente a un tema anterior que mencionaste, que mucha gente que lo votó pensaba que no era capacitado, pero hay premisas racionalistas en eso. Si uno examina la lógica del voto protesta, lo importante del dedo del medio levantado es importante. Entonces, este sí que va a sacudir las cosas, esto sí que va a terminar con el pantano de Washington. Entonces, es que la gente no necesariamente sabe, pero cuando se habla del pantano de Washington es una expresión para hablar de la suciedad, del establishment que hay en el política, fondo. la dirección en la política del país, digamos. Entonces, tener un outsider en este sentido era muy útil. Y bueno, la especialidad del populismo, siempre digo, es establecer esta conexión personal. Si no lo establece, ya no tiene éxito, pero si lo tiene, no pasa por esta cosa muy científica de los datos, etcétera, porque al final la gente vota al candidato. Quiero que revisemos una cosa para preguntarte cómo queda el Partido Republicano. Mientras me cuentes eso, Pierre, lo había dejado pendiente. Un partido entonces que, es cierto, no puede decir, usted me debe a mí la presidencia, pero sí le puedo decir, porque podría ser peor, podría haber perdido, digamos, en términos parlamentarios y ahí se queda sin ningún arma, pero sí le puede decir, a ver, si usted quiere pasar ciertas leyes, tiene que de alguna manera abuenarse conmigo y nosotros tenemos que abuenarnos con usted también. ¿Cómo se prevé, cómo queda el Partido Republicano después de Trump y cómo se va a dar esa relación entre ambos? Bueno, ahí tengo yo una tesis muy fuerte al respecto. Yo creo que esto fue una elección totalmente histórica, en que no es que Trump se va a adaptar a lo que era el Partido Republicano, sino que el Partido Republicano se va a poner a la imagen de Donald Trump. Ahí hubo un conflicto. ¿Va a Trump-utilizar? No sé, sí, se va a trumpizar, o sea, y él hasta lo dijo en su discurso de victoria, un movimiento nació, eso es el lenguaje populista, un movimiento basado en mi liderazgo y mis ideas, y todo el establishment republicano hizo un juego de fuerza con él en la primera, y perdió. Entonces la razón de fuerza está clarísima, el Partido Republicano, eso es mi predicción, se va a trumpizar, y las únicas concesiones que sí tendrá que hacer Trump será a nivel de conservadurismo moral y a nivel quizás de políticas económicas, pero bueno, él negociará más proteccionismo en contra de tener menos impuestos, pero en cuanto a liderazgo, imagen y lo que representa el Partido Republicano, yo digo hoy que el viejo Partido Republicano ha muerto y un nuevo partido mucho más trumpista, populista, con clase de apoyo mucho más popular, mucho menos de élite, mucho menos aquí sería de las comunas altas, nació. O sea, hay un cambio importante. Y después también vimos un discurso de Trump muy distinto a los discursos de campaña. Sí. Había amenazado con encarcelar a Hillary Clinton y en el discurso dijo, le debemos mucho por su servicio al país, lo digo sinceramente. Sí. En fin, era otro, vamos a conversar con todas las naciones que quieran tener buenas relaciones con Estados Unidos, en fin. Entonces, voy a ser presidente de todos los norteamericanos, además la frase que es tal vez la más recordada. ¿Qué tanto, Pierre, crees que va a cumplir de su programa? Porque hay dos opciones, o realmente lleva a rajatabla, hay cosas que no sabemos cómo podría cumplir, cuando habla de, no sé, 2 millones más de empleo, de retirarlo, no sabemos cómo lo va a hacer, pero hay otras cosas que son súper concretas, por ejemplo, el muro en México, o no dejar entrar musulmanes sospechosos, son cosas como bien concretas que podría hacer o no hacer. De ese tipo de cosas así concretas que él prometió, ¿crees que va a ir hasta el final con ella? ¿O vamos a ver un hombre más pragmático que se va a ir olvidando algunas promesas, como por de pronto parece haberse olvidado de una de las primeras, de tratar de encarcelar o promover el encarcelamiento de Hillary Clinton? Bueno, no creo que la vaya a encarcelar, pero bueno, su discurso, su discurso era por una vez lo esperable y tiene una nación totalmente dividida, o sea, es mitad en el voto popular y no se puede gobernar así. Entonces yo creo que va a tener un discurso conciliador, pero el verdadero Trump lo vamos a ver a partir de enero, a partir de políticas públicas concretas que va a hacer, y yo creo que él sí va a seguir con su programa, o sea, yo creo que no, personalmente creo que no se va a moderar,
que va a tratar de cumplir lo que dijo, incluso lo de la pared con México, pero lo va a tratar de vender como si fuera una cosa de sentido común. Y obviamente la gente que está en contra de eso va a decir que eso no es ningún sentido común, es una locura, etc. Entonces, yo creo que va a haber una disyuntiva entre un discurso en parte conciliador del sentido común y una práctica que va a ser en línea, eso es mi predicción, con lo que hizo en la campaña. ¿Tú qué crees, Marcela? Tiene que ver justamente con la pobreza. En el caso de Alemania, por ejemplo, 15,5%, muy parecido al de Estados Unidos, 4 puntos menos en el caso de Rusia, al igual que en Chile. Luego tenemos la inflación y el desempleo, que en el caso de Estados Unidos, 0,1 inflación, 5,2 el desempleo, lograron bajarlo. Entonces aquí hay desigualdad, pero también símbolos de una mejoría después de la crisis. Hay otra cara, Pierre, que tiene que ver con, una cosa es la añoranza de este pasado más glorioso, pero también está lo que ya mencionaba, insinuaba Marcela, que son también los dejados de lado. Decía, los que no fueron escuchados, decía Trump, ahora sí lo son. Ese votante americano, blanco, empobrecido de una clase trabajadora, que también se ve reflejado en un país profundamente desigual. No bastó, parece, la mejora económica para que aplacara esa molestia del hombre blanco, como se hablaba también en los análisis, ¿no? Sí. Porque cuando uno mira esas cifras no parecen del todo mal, No, y de hecho el presidente Obama estaba muy orgulloso de esos resultados, más que eso considerando cómo agarró la economía en el 2008-2009, donde sí era un desastre. Pero este repunte de la economía norteamericana, como decía Marcela, se redistribuyó de manera bastante desigual. Pero hay pobres en ciudades y lo que más se vio en el voto es que las ciudades votaron demócrata y es el campo, las pequeñas ciudades alejadas que votaron republicano. Entonces eso es interesante. La mezcla entre obrero y rural, son dos un nuevo polo también. Sí, y se llama blue collar. Lo que más, yo hice muchos estudios sobre eso y mucha gente de esas zonas más alejadas no son particularmente pobres, o sea, el nivel de ingreso promedio del votante de Trump no es mucho más bajo que el de Hillary. Donde se ve grandes diferencias es en el nivel de educación, y en el tipo de trabajo, o sea, que son trabajos mucho más manuales los de los votantes de Trump. Sí, y yo creo que a nivel educativo, a nivel universitario la diferencia es sí, fuerte. Los votantes de Trump no tienen educación parcial universitaria ni nada, son trabajos manuales. Y lo que extrañan quizás son dos cosas, un mito de grandeza, porque yo viví en los años 80 y al principio no era nada glorioso, había una recesión grande, pero eso la gente se olvida. Pero quizás también para esos lugares más alejados, quizás una añoranza de una América más homogénea también, más blanca. Menos multicultural. Claro, mucho menos cultural, con menos inmigrantes visibles. Entonces, creo que ahí también hay una segunda añoranza que es políticamente incorrecta, pero aparentemente existe. Y una de las cosas que, fíjate, me llama la atención que Michael Moore en junio, ayer Daniel Brieva, que nos acompañó en la larga transmisión, me contaba, claro, y cuando uno revisa, predijo incluso estos 4 estados, entre otros Michigan y otros que, Wisconsin, que terminó perdiendo, en el fondo, esta zona industrial empobrecida, que terminó perdiendo el Partido Demócrata porque habían sido no solo de Barack Obama una vez, sino antes y también de Clinton. Entonces, te quiero preguntar, en términos, ya sabemos de la arquitectura electoral, pero en términos geográficos, ¿de qué nos habla, Pierre, el resultado de esta elección? Sí, el lugar más llamativo es el Rust Belt, la cintura oxidada, que lo llaman así por tener viejas industrias. Antes de hablar de eso, el resto es bastante tradicional. La costa oeste y el noreste, bastiones demócratas, como siempre, eso nunca cambia. El centro del país también. Y la parte central, más de Texas a North Dakota, bastante conservadora. Y también el sureste, o sea, el Deep South, con su pasado esclavista también muy de derecha republicana. Todo eso es normal y no hay nada nuevo ahí. Pero por este lado es donde está justamente, lo que es muy nuevo es, claro, novedad. Es que en el llamado cinturón oxidado, ahí hay muchas viejas industrias donde sí se concentraba una clase obrera blanca sindicalizada que quedó muy afectada por los tratados de libre cambio. Ahora es extraño porque Obama salvó la industria automotriz, o sea, iba a tener pura bancarrota,
Pero en general, en esta zona hay un miedo muy grande a la deslocación de los puestos de trabajo. Es decir, que más que todo que se vayan a México por lo del NAFTA, hay un miedo grande a los efectos de la globalización, porque hay muchos países que tienen salarios mucho más baratos y el appeal, el enfoque muy proteccionista explícitamente y de modo creíble de Trump, eso sí creo que logró convencer mucha gente. O sea, Hillary se hizo proteccionista, pero no era muy creíble porque era muy pro libre cambio antes y su marido fue uno de los principales arquitectos de eso. Entonces, el llamado una buena estrategia y nuevamente esa colación a Michael Moore decía, ojo, Trump le está hablando a New Hampshire, a Michigan, está hablando a ciertos estados y con buen ojo porque sabe a quién le está hablando. Sí, y Hillary casi no viajó a Wisconsin, fue muy poco ahí porque pensaban que esa gente vota demócrata igual. Y Trump tuvo el olfato muy bueno de saber que ahí había gente que se sentía muy amenazada por los efectos laborales del libre cambio y de hecho funcionó esta estrategia, sí. Pregunta, relaciones internacionales, ¿cómo creen, Pierre, cómo crees que va a cambiar el rol de Estados Unidos, por un lado, y también la relación de Estados Unidos con diferentes países y con distintos, desde la OTAN, la OEA, Rusia, en general también Europa? Sí, esto preocupa a medio planeta en este momento, claro. Por ahora parece que hay un flirting entre Estados Unidos y Rusia con Putin, entonces eso ya es un cambio grande porque la administración de Obama estaba muy crítica frente a eso. Eso afecta mucho el conflicto en Siria, o sea, creo que para el ex dictador de Siria va a estar súper contento. Él dice que quería tener una política más agresiva de involucramiento militar en Irak con ISIS, vamos a ver si va con eso, y vamos a ver si renegocia los pagos a la OTAN, cosa que provocó mucho escándalo, pero no hay duda que va a ser una postura mucho más go it alone, se dice en inglés, que voy solo, que en eso sí había antes del Partido Republicano, pero al mismo tiempo quizás más aislación, de isolamiento, digamos. Entonces, quizás Marcela está más implicada. Sí, Pierre, uno podría esperar una posición, por ejemplo, que más firme de Trump, en el sentido de parar, por ejemplo, las negociaciones con Cuba, enfrentarse a Venezuela. Finalmente el muro no sabemos si lo va a construir o no, y más encima que le quiere pasar la factura a Peña Nieto, a quien visitó dejando en vergüenza durante la campaña, o finalmente van, como siguen siendo una prioridad secundaria, puede que no haga nada de eso. No sé, ¿cómo ves tú América Latina? Yo diferenciaría en tu pregunta lo que tiene que ver con el viejo anticomunismo y la Guerra Fría por un lado y la cosa xenófoba y nativista por otro. Yo creo que Trump no es principalmente anticomunista, no le importa esas cosas, no creo que sea tan obsesionado como la administración de Reagan con gente tipo Venezuela o Cuba, pero el país que sí tiene un problema grave es México, porque mucho comercio, muchas plantas industriales, mucho movimiento de población, y yo creo que la posición muy anti-mexicana de Trump va a seguir estando. O sea, eran dos países integrados y él va a hacer lo máximo posible para desintegrarlo. Entonces, el futuro de NAFTA es una de las grandes preguntas que todos tenemos. Entonces, yo creo que va a ser una posición con América Latina que se quedan lejos de nosotros. Eso va a ser más bien la actitud. No queremos saber mucho de esa gente. Olvido una cosa. Marcela, Pierre, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo Cable a Tierra. El presidente, el hombre más poderoso del mundo, entonces, no puedo decir la presidenta porque nunca la ha habido y no lo va a haber por ahora en Estados Unidos, pero el hombre más poderoso del mundo, entonces, ahora cambia de nombre a partir del 20 de enero y se llama Donald Trump. Vamos a ver qué nos depara entonces su presidencia. Gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Chao.